Hola, buenas tardes amigos, estamos en el apartado de la entrevista dentro del programa Las Aventuras de la Espada y hoy tenemos aquí a un autor del que llevo ya mucho tiempo detrás de él y por H o por B pues no sé qué pasaba, que no había manera de contactar, de ponernos de acuerdo exactamente, pero bueno, es un habitual de Radio Ya, o sea, no es la primera vez que viene aquí, conoce el ambiente, conoce a la gente de Radio Ya, pero él y yo nunca habíamos hecho nada a medias, pero bueno, ya vamos a hacer alguna cosita a medias. Pues sí. Y vamos a hacer este programa. Buenas tardes, Iván, que no te he dicho nada, me he puesto a hablar y no te he dicho. Buenas tardes, encantado de volver a los micrófonos de Radio Ya. Es cierto que ha habido algún desajuste de agenda, pero bueno, ya todo llega. Todo llega, y además no solo que a partir de ahora que ya nos conocemos un poquito y nos vamos a conocer más en esta hora que vamos a estar juntos, estoy completamente convencido que hasta nos vamos a hacer buenos amigos. Pues sin duda, porque tenemos un denominador común que se llama historia. Y los que amamos la historia pues solemos tener buenos amigos en otros que aman la historia. Precisamente estábamos hablando con un camarada, Javier Santamarta del Pozo, que acabo de entrevistarle para otro programa, y estábamos hablando de otro amigo, León Arsenal, y que le vamos a proponer los tres, es decir, Javier, Iván y yo le vamos a proponer hacer una mesa redonda. Esto lo estoy lanzando porque sé que León escucha el programa y ahora no me va a quedar más remedio que decir que sí. ¿A ti qué te parece? No, me parece una iniciativa fenomenal contar conmigo y nada, yo encantado de sentarme en esa mesa. Sí, porque es que el problema está en que, bueno, tú vienes, cuentas tu libro, yo te pregunto y al final quedan ahí en el aire un montón de opiniones y esas opiniones son muy importantes para que realmente la gente conozca cuál es el tema del que estamos hablando, porque sí, hablamos de historia, pero yo soy de la idea de que hablemos del pasado. Bueno, y hablar de historia pues implica tener un prisma desde el cual se abordan los hechos del pasado y en ese sentido pues hacer una mesa redonda o hacer un debate pues siempre enriquece, porque se trata de contrastar fuentes, de contrastar interpretaciones y bueno, pues yo creo que siempre todo el mundo sale reforzado de ese tipo de debates. O sea, por supuesto. Emplazados quedamos. Pues emplazado está Javier y emplazamos al ausente y a alguno más que meteremos, porque yo no soy partidario de más de 4 personas en la mesa porque ya se lía la cosa, pero 4 es lo ideal y lo que podemos hacer es de vez en cuando, o sea, no quedarnos en una mesa, sino de vez en cuando vernos y hablar de temas, sobre todo de los temas que más nos interesan, que es la historia de nuestra patria y la historia de esas provincias americanas que tenemos un poquito olvidadas. Pues sí, porque la historia de España es la historia en gran medida del mundo hispánico. Esa es mi perspectiva sobre este asunto y claro, pues los temas hispanoamericanos pues son temas españoles y viceversa. O sea que en ese sentido compartimos áreas de interés. Bueno, y estamos aquí para hablar de un libro verdaderamente interesante desde mi punto de vista. Luego los oyentes decidirán sí o no, pero pienso que cuando terminemos la entrevista con Iván, pues nos vamos a encontrar con que también va a haber gente que esté interesada en ello. Y vamos a hablar de Cortés. ¿Por qué Cortés? ¿Por qué Cortés? Pues eso, bueno, pues yo puedo contar cómo nació el libro El mito de Cortés, que es el del que vamos a hablar. Pero vamos, ¿por qué Cortés? Pues porque a mi entender Cortés es una figura que encarna pues algunos de los rasgos característicos del Imperio Español en cuanto a su dimensión heroica, su dimensión como político que implantó o ayudó a implantar un modo de estar en el mundo, que es el hispánico, por su obra a favor de la implantación del catolicismo, que es un canon importantísimo a la hora de pulir qué es aquello que es la persona, porque abrió digamos el continente a los españoles y bueno pues y porque además pues como personaje con atributos propios me parece un personaje muy atractivo. Más o menos ese es mi interés, lo que me lleva a Cortés. Bueno, hay otro tema importante, quizá es el aniversario, es decir, ahora se cumplen años. También se cumplen años, aunque el libro lo saqué hace ya un par de años, pero sí, este año, bueno, aniversarios hay unos cuantos, ¿no? En una trayectoria como la de Cortés. Este año 19 se cumplen 500 años del momento en el cual él pisa las tierras de lo que luego fue Veracruz y de lo que luego se convirtió en la Nueva España. Entonces son 500 años, es una cifra redonda. Y entiendo que este año pues habrá numerosos trabajos en relación a Cortés y a sus compañeros. Sí, tú arrancas el libro ¿en qué momento de la vida de Cortés?
Bueno, yo he tratado de reconstruir no tanto la biografía del personaje, o sea, el mito de Cortés no es una biografía de Hernán Cortés, sino un análisis de cómo ha ido evolucionando el personaje Cortés, sin el Hernán casi, para desvincularlo un poquito de las cuestiones estrictamente personales, aunque evidentemente quien le da cuerpo al mito es el personaje histórico. Entonces yo lo que he tratado es de analizar ese Cortés que sobre todo surge a partir de Veracruz. A mi entender, si Cortés hubiera fracasado como otros fracasaron, Grijalva, por ejemplo, fracasar, o hubiera regresado, el fracaso también es muy, muy difícil de aquilatar, ¿no? Pero si él hubiera regresado a Cuba, pues no existiría Cortés, sería, bueno, pues un asunto de eruditos, de especialistas. Pero a mi entender, Cortés, digamos que se arma como personaje en las playas de Veracruz. Por eso es ahí donde empiezo yo a analizar a este personaje y a todo lo que arrastra. Ya sé que no hablas en el libro de eso, de ese antes de Veracruz, pero ¿por qué motivo o cuál es la razón que verdaderamente lleva a Cortés a ir a Veracruz? Bueno, eso es un tema muy interesante. Lleva a ir a Veracruz porque ya, como ha habido dos expediciones previas y otras anteriores, las Hernández de Córdoba y Grijalva son las inmediatamente anteriores, en Cuba, que es donde está Cortés antes de partir hacia esas costas, en Cuba hay ya noticias de... hay indicios, bueno, hay noticias incluso de que están ante unas sociedades atractivas en lo que respecta a la posibilidad de obtener oro, bueno, las cosas como son. Hay también, y eso en las provisiones, en las instrucciones, que se le dan a Cortés por parte de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, hay también unos indicios de que han aparecido algo así como unas cruces, lo cual es un asunto muy importante porque ello vendría a demostrar que aquellos indígenas estarían cristianizados. Y esto pues nos puede parecer ahora una cosa anecdótica, pero en el momento pues suponía una verdadera revolución. Entonces hay un aspecto económico y un aspecto religioso o religioso político que es el que empuja a Cortés a abandonar Cuba. Hay además una conjugación entre intereses personales e intereses, pues digamos, institucionales. Muy bien. Me llama poderosamente la atención esa dicotomía que haces entre religión y dinero, porque la idea que yo tengo es que si bien nosotros vamos a colonizar, como cualquier otro imperio, vamos a colonizar una zona, siempre se hace llevando por delante a la religión y a la cultura, porque somos quizá los únicos imperialistas, como se dice hoy en día, que en lugar de llegar y expoliar, llegamos y sí, nos llevamos cosas, pero dejamos otras a cambio. Sin duda. Dejamos la cultura y dejamos la religión, básicamente. Sin duda, y yo por eso no utilizo la palabra colono, vamos a discrepar ahí, yo prefiero decir conquistador, que sé que molesta en algunos ambientes, no en este por supuesto, pero se ajusta más a la realidad. No eran puros colonos que venían ahí a mercadear, sino que enseguida, si nos damos cuenta, Cortés enseguida, incluso algunos de sus antecesores, intentan implantar el modo hispánico, que es el de fundar un cabildo, asentarse en la tierra, cavar unos cimientos, poner una cruz, poner en marcha las instituciones españolas que ya que habían servido pues durante todo el despliegue de Castilla, por ejemplo, hacia el sur en toda la península. Entonces, en ese sentido, Cortés, por eso, volviendo un poco a la pregunta del inicio, el interés de Cortés es que es el que abre estas vías. Estas vías, tú llamas cultura, yo le llamo civilización, hay una cuestión de matiz, sí. Pero bueno, como mínimo estaremos de acuerdo pues en que allí pues lo que se implantan son una serie de instituciones que reproducen, digamos, el modo peninsular. Y de hecho, si nos damos cuenta, en la terminología que se usa, cabildo, iglesia, mercado, son las mismas instituciones, pero incluso se le llama Nueva España. Es una especie de reproducción de la España peninsular, y eso es en esa labor Cortés es uno de los pioneros, porque enseguida funda un cabildo que le vincula con la corona y le hace cortar amarras con unos intereses que se suponen mucho más personalistas, como los que tiene Diego Velázquez.
Bueno, hay una lucha entre Diego Velázquez y Cortés, una lucha que empieza mucho antes, cuando Cortés es encomendero en Cuba, ¿no? ¿Y por qué razón, siendo esa lucha tan grande entre quien se supone que manda en la América hispana y Cortés, le dejan a Cortés que vaya al mando de esa expedición? Es un poco extraño, ¿no? La verdad que yo tengo que decir que cuando hice el capítulo dedicado a Cortés en Veracruz, que es donde digamos que se resuelve todo el embrollo documental, casi me tuve que hacer una chuleta para marcar bien los tiempos y los documentos. Lo que hay es una guerra documental, valga la redundancia, entre uno y otro. Todos sabemos que los españoles no podían poner en marcha estas empresas por su cuenta, tenían que tener un permiso de la corona, a la cual debían además darle la quinta parte del obtenido, y, en fin, y tenían unos objetivos que cumplir. La corona pues obligaba a llevar religiosos, obligaba a llevar un veedor, que iban siempre además los españoles acompañados de escribanos, unos escribanos que además tenían que atestiguar su condición. Y entonces la pugna entre Cortés y Velázquez es interesantísima, porque se ve como Cortés es yo creo que una de las cualidades de Cortés es el fino instinto a la hora de conocer a las personas, ¿no? Como enseguida percibía las debilidades y las fortalezas de cada individuo, y entonces él se dio cuenta que la operación que trataba de llevar a cabo Velázquez tenía un carácter personalista, que yo no digo que Cortés no la tuviera, pero fue capaz de ir introduciendo una especie de cláusulas, digamos, en cada documento que le permitieron luego pues cortar amarras, y además él fue muy muy hábil a la hora de enseguida dirigir a sus hombres en cuanto se asentó en la tierra a la península, con una serie de tesoros, con una serie de documentos en los cuales además él se rodea del común, una institución muy clásica, muy de la Edad Media española. Y bueno, pues ahí hay un colectivo que es el que hace a Cortés, y a la vez Cortés se apoya en ese colectivo precisamente para acabar, insisto, con las ambiciones que se exponen en los documentos como personalistas de Velázquez, que además estaba, digamos, respaldado por el obispo de Burgos. Ahí hay una pugna también entre bandos, y es ahí donde Cortés demuestra ser un gran equilibrista. Bien, yo he visto que tú has dividido tu libro en 3 partes, que además cada una de esas partes tiene una clara diferenciación en número de páginas, de lo que se deduce que en unas entras con más por encima, o las defines muy rápidamente, y otras entras más en profundidad. Sí. Me llama la atención la parte primera, que quizá está dedicada al hombre y que quizá no sea muy importante. Tú vas más, desde mi punto de vista, a la imagen de Cortés. Sí. La imagen de Cortés es lo más importante para ti, y la divides en una serie de partes a su vez. ¿Qué es que sucede? Tal y como yo veo el índice del libro, ¿la imagen de Cortés va cambiando según va pasando el tiempo? Sí. ¿Pero por qué razón sucede Bueno, esto? Pues porque, vamos a ver, Cortés muere en Castilleja de la Cuesta con 62 años. El primer capítulo, como tú bien decías, es el más breve. Ahí me detengo en el impresionante vaivén de sus huesos, la cantidad de sitios en los que fue llevado, sus reliquias, que sirvieron pues para, se instrumentalizaron al igual que su figura. ¿Qué ocurre con Cortés? Pues que Cortés es el capitán que conquista México, por decirlo así, de una manera muy telegráfica. Pero, como he sabido, una vez realizada la conquista, aunque Cortés se ha vinculado a la corona empieza a enviar a sus funcionarios, por decirlo de algún modo, ¿no? Y digamos que inmediatamente después de Cortés se implanta el virreinato, con lo cual los oficiales reales llevan una línea, y Cortés pues es el marqués del Valle, se le dan unos grandísimos poderes, unas inmensas riquezas. Pero ¿qué ocurre? Pues que muchos de sus compañeros no han, aunque son encomenderos, él trató de dejar encomiendas. El modelo por el que apuesta Cortés es el de la encomienda, y además se demuestra en gran medida su acierto, porque aunque se prohíben las leyes de Burgos 1542, enseguida se suspende la prohibición, porque se da cuenta el imperio que no hay recursos suficientes para estar en la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos encomenderos, a los cuales muchos de los cuales no han obtenido los dividendos que esperaban con semejante esfuerzo o sacrificio como fue la conquista, muy sangrienta por otro lado,
ven que se les empieza a extinguir el modo de vida, con lo cual ellos reclaman su gloria, sus méritos de guerra. Tú que eres un hombre que ha conocido los ambientes bélicos, eso no es peccata minuta, y entonces la forma de reclamarlo es también fortalecer al propio Cortés. Entonces ellos vuelven a consolidar a Cortés heroico, así le llamo yo. Lo que pasa es que luego después el hijo de Cortés, precisamente Martín Cortés, empujado por descendientes, novohispanos ya directamente, descendientes de conquistadores que no están satisfechos, se le sitúa como cabeza de una rebelión, con lo cual Cortés, de una manera ascendente, si se quiere, empieza a sufrir cierta erosión en su personaje. Superada esa crisis, Cortés se convierte en un héroe, en un hombre mitificado. Yo analizo luego al final del libro los mitos. Y entonces, pues Cortés sigue esplendoroso como figura. Pero, ¿qué ocurre? Que a finales del 18, principios del 19, como todos sabemos, se producen las emancipaciones americanas. Y ahí entonces es en esa lucha entre criollos y españoles peninsulares donde Cortés es digamos, el chivo expiatorio de los criollos que intentan, algunos, no todos, pues atacando a la figura de Cortés, denostar a los españoles peninsulares, que son rivales en la vida real, ¿no? Y claro, luego después llega la independencia mexicana, se elabora el gran relato nacional, como en otras naciones hispanoamericanas, y Cortés, pues en algunos ambientes, no digo en todos, pues se le presenta pues como una especie de invasor frente a una soberanía que habría sido recobrada, porque la original sería la prehispánica. Pues ahí es donde sufre Cortés estos vaivenes, ¿eh? Bueno, pero curiosamente, y no es que quiera llevarte la contraria en nada, pero quien hace la emancipación de las provincias españolas en América, por ejemplo la Nueva España, son los descendientes de esos conquistadores. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ellos denostan a una España y ellos son españoles. Bueno, son las contradicciones del Imperio Español. Es decir, hay una frase muy célebre que además encaja con Cortés, que es que las conquistas las hacen los indígenas y las emancipaciones los criollos. Es cierto. Pero la idea, no es la única idea, pero una de las ideas que se manejan en el 19 es que la soberanía, que habría habido un yugo español durante 300 años. Esto también se produce en España con los nacionalistas catalanes, por ejemplo. Es una especie de superestructura añadida sobre una soberanía que vendría desde el principio de los tiempos, y que en el caso de México habría acabado con la muerte de Cuauhtémoc, por ejemplo, el último rey o el último tlatoani mexica. Entonces ahí por una serie de sinécdoques y de mitos, pues se trata de vincular el México nuevo, que ya ha dejado atrás la terminología Nueva España, si nos damos cuenta, con el México prehispánico, y ahí es donde pues Cortés es un elemento incómodo. Ya digo que no en todos los ambientes, porque hay mexicanos incluso historiadores mexicanos, yo cito muchos en este libro, pues que tienen un gran respeto y valoran mucho la idea de Cortés. Pero Cortés de hecho no hay ninguna representación en las calles de México, de la Ciudad de México, de Cortés, para dar una idea de que no es reconocible, o sea, no es reconocido, perdón. Si alguien quiere ver el busto de Cortés, tiene que ir al Hospital de Jesús, y ahí en la caja de escaleras verán un bonito busto de Tolsá del siglo XVIII, pero hay que entrar, en la calle no lo verás. Sin embargo, verás a Cuitláhuac, a Cuauhtémoc, en fin, esos monumentos. Sí, me llama poderosamente la atención que me estás diciendo. Yo pensaba que, sí, hay el problema de que es el conquistador a sangre y fuego, porque realmente México hay que conquistarlo. Sí. Y eso no quita para que sea reconocido. Yo he viajado mucho, como tú bien sabes, y hay países donde a lo mejor ciertos líderes, te estoy hablando por ejemplo de las repúblicas soviéticas, ya no son soviéticas, son capitalistas, además capitalistas, algunas demasiado capitalistas, y sin embargo hay estatuas de Lenin en las plazas y no las quitan. Y vamos, Lenin y el capitalismo están totalmente chocantes, ¿no? Sí. Pues esa es la realidad, la cruda realidad. En la Ciudad de México no buscan ustedes representaciones de Hernán Cortés, pues no las van a ni en encontrar. México ni en ninguna otra zona de Nueva España. Bueno, existe el paso de Cortés, existen algunos hitos relacionados con Cortés, pero representaciones iconográficas en las calles no las hay, ni siquiera en Cuernavaca, que es donde él tenía su palacio. Ya. Lo cual no, es así, hay que encajarlo así, pero no menoscaba en absoluto la figura de Cortés. Por mucho que quieras borrarlo, su obra está ahí, o sea que... Bueno, como imagen de Cortés importante, y no sé exactamente dónde la tratas,
es cómo era visto él por los indígenas, Sí. cómo esa mujer que le acompaña, esa gran mujer, porque detrás de cada gran hombre hay una mujer que es más grande todavía que él, y creo que esa es la suerte que tiene Cortés, encontrar a esa mujer que es capaz de proyectarle, de interpretarle delante de los indios. ¿Cómo le ven en ese momento los indios? ¿Tú has estudiado ese tema? Vamos a ver. Cortés, como decía al principio de la entrevista, es un hombre con un gran conocimiento de lo que se llama la naturaleza humana. Es un hombre con una visión muy fina de la realidad, y se da cuenta enseguida al llegar a aquellas costas. Sabe que hay un poder hegemónico, pero empieza a percibir con mucha rapidez las fisuras existentes. Es decir, se da cuenta que los totonacas, por ejemplo, pues sí que están sujetos al Imperio Mexica, pero son tributarios y están deseando pues que se les aminore tal carga, ¿no? Se da cuenta, por ejemplo, que Tlaxcala, que es un estado lindero con, bueno, digamos, aislado por los mexicas, aislado en lo territorial y aislado en cuanto a que no se les permitía el uso del algodón, había restricciones con la sal, en fin, estaban en unas condiciones muy malas. Él se da cuenta de estas cosas, y lo que va haciendo Cortés es convertirse en yo lo he dicho, sé que esto sienta mal en algunos ambientes, no lo he dicho yo, pero lo he dicho más personas y lo voy a repetir, él es una especie de libertador. Él se da cuenta de que les puede ofrecer condiciones más favorables y va sumando a sus filas. Claro, luego está la exigencia de obediencia al emperador y digamos erradicación de las prácticas antropofágicas y demás incompatibles con un español de la época, como es lógico. Entonces él lo que va haciendo es sumar estos contingentes hasta un punto en el cual Moctezuma ya es consciente de que aquel al que ha tratado de frenar con regalos no lo puede llegar a repeler, y acaba abriéndole las puertas de la ciudad. Luego, bueno, pasan otras cosas que todo el mundo conoce, pero bueno, Cortés lo que hace es eso, darse cuenta de esas contradicciones internas que hay en México. Entonces, y de hecho, además, una vez realizada la conquista, Cortés conserva un enorme ascendente sobre las naciones indígenas. Y de hecho, se lo dice al emperador Carlos, hay que tener cuidado con estas cosas, ser muy hábil en el manejo de estas sociedades, porque la minoría de los españoles sigue siendo abrumadora. Sí, el gran problema nuestro ha sido siempre que éramos un país muy pequeñito, sí, entre 8 y 10 millones de habitantes. Por ejemplo, se prohibió el que las mujeres saliesen de España y fuesen hacia América, excepto en raras excepciones. Por eso, porque había que cuidar la natalidad, porque éramos muy pocos, sí, y si hubiese dejado libremente que la gente se fuese a América, España se hubiese súper despoblado, lo que va a pasar en un futuro aquí en la península. Sí. Pero el tema precisamente es que yo veo que Cortés... perdón, me preguntaste por doña Marina. Creo que, sí, creo que te pregunté por ella, pero bueno, iba a volver ahora mismo. Sí, a ella, vale, volvamos, perdón. Bueno, yo a Cortés le veo muchas veces como Aníbal. Es un hombre que con pocos medios, o sea, Aníbal es un hombre que mantuvo una guerra contra Roma 25 años en inferioridad numérica, inferioridad logística, inferioridad de lo que quieras, y no ganó de casualidad, sí, o sea, a pesar de todo no ganó de casualidad. Sin embargo, Cortés es un hombre que con muy pocos hombres españoles, él lleva muy pocos españoles, porque no había españoles tampoco para llevar, claro, ese es otro problema, pero sabe utilizar a los indios, y en esa medida de cómo utilizar a los indios, utiliza, como tú bien dices, a doña Marina. Sí, perdona porque me había ido con el tema de las alianzas, que también es un caso, pero claro, las alianzas están relacionadas con ella. Efectivamente, es que quien las propicia en gran medida es doña Marina. Digo doña Marina porque enseguida es bautizada, entonces el nombre que utiliza es doña Marina, nada de Malinche ni nada, ¿no? Porque además eso tiene muy mala uva, va con segundas, ¿no? Entonces doña Marina es una mujer, quiero decir que uno de los problemas con los que se encuentran los españoles es la comunicación con los naturales. Entonces era muy valioso ser intérprete. De hecho, algunos españoles tuvieron mucho interés en aprender el náhuatl, precisamente por la operatividad que les permitía, ¿no? Entonces Cortés recupera primero a Jerónimo de Aguilar, que sabe español y sabe chontal, me parece, si no estoy equivocado. Pero luego en la entrega de unas esclavas que se le hace, viene una de ellas que es la que conocemos como doña Marina, que sabe hablar náhuatl
y este idioma maya, esta variedad maya. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una doble traducción que permite pasar del español al náhuatl y regresar. Y ahí es donde doña Marina, que pronto aprende español, se convierte en su consejera e intérprete, porque, insisto, consejera también, en el sentido de que ella tiene una visión interna de aquellas realidades y se la ofrece a Cortés. También le iba su futuro en ello a doña Marina, porque doña Marina se entrega, era una esclava con la cual luego además tuvo un hijo muy querido, Hernán Cortés, y entonces doña Marina es una figura esencial. Si alguien se acerca a los bellísimos códices, como el Códice de Tlaxcala, que hablábamos antes de la entrevista, pues verá que siempre detrás de Cortés, que está con su sombrero, su gorro, perdón, y su silla de caderas, como se llama en el momento, hay una mujer con una túnica blanca detrás y un glifo que le sale de la boca, pues que le está traduciendo las cosas que le están diciendo pues los caciques con los cuales se le habla. O sea, la labor de doña Marina es absolutamente esencial, ¿eh? Bueno, y vamos adelantando en el tiempo y nos vamos a la parte tercera. Tú hablas de los mitos. ¿Qué importancia tienen los mitos en Cortés? Pues yo creo que tienen una imagen fundamental a la hora de configurar la imagen que hoy, en el 2019, tenemos. Es decir, todo el mundo tiene en su cabeza la idea, y como expresión además, o la imagen de las naves ardiendo en Veracruz. Quemar las naves, cuando te la juegas toda una carta. ¿Pero eso es real? No, eso es mentira. O sea, en realidad, no. Además, es como muy curioso porque por eso digo que los mitos a veces son oscuros, otras veces son luminosos. El mito de la quema de las naves, claro, es muy cinematográfico, es muy visual. Muy de Hollywood. Es muy de Hollywood, ¿no? Si alguien, y como harán alguna película, pues no descarto que salgan naves ardiendo, ¿no? Y de hecho, en algunos momentos de ciertas conquistas se queman. De hecho, a Cortés como se le vincula con héroes de la antigüedad, enseguida se le llama el nuevo Agatocles, un general macedonio que había hecho lo mismo. Y entonces lo que él hace es otra cosa. Él, como hay una facción descontenta, una facción leal todavía a Diego Velázquez en Veracruz, pues él lo que hace para evitar que estos regresen es desarbolar las naves, echarlas al través, es decir, inutilizarlas, barrenarlas. Hay varios términos que aparecen en las crónicas, pero en ningún momento se habla de la quema. La quema aparece más tarde precisamente para mitificar a Cortés. Aparece, según he podido yo investigar, aparece en Cervantes de Salazar, que lo que intenta es pues vincularlo, ya digo, a héroes de la antigüedad que habían hecho hazañas. Entonces, bueno, pues se le va un poco la mano, digamos, y le hace quemar las naves. Al cronista se le va la mano. Sí, se le va la mano, pero ya han pasado unas décadas, ¿no? Bueno, tú hablas del el Cortés rebelde, el individuo y la compañía. ¿A qué te refieres con esto? Sí, ese es un capítulo que a mí me parece que es de los más interesantes porque, claro, estamos hablando de un gran héroe, ¿no? Y yo no voy a negar en absoluto las cualidades personales de Cortés. Son inequívocamente reales, ¿no? Pero es cierto que que Cortés lo que hablábamos al principio, lo construyen parte de sus compañeros. Es decir, por ejemplo, los Alvarado, que algunos hombres que ya estaban descontentos de las expediciones previas con Hernández de Córdoba y con Grijalva, y entonces son ellos los que se conchaban con él para elegirle justicia mayor y capitán de la tropa. Y claro, esos poderes son los que le permiten a un hombre que evidentemente no es uno más, pues ir fortaleciendo su figura. Entonces, a mí me ha gustado, pues en vez de quedarme con la imagen de un hombre que todas sus acciones están vinculadas a propiedades absolutamente individuales, ver que la compañía además está utilizada con segundas. Aquellos grupos se llaman compañías en el doble sentido mercantil pero también militar, y es ahí donde, con el refuerzo de la compañía, es donde crece, digamos, es donde se apoya el Cortés individual. Entonces yo quería jugar con ese equilibrio entre la colectividad y el individuo, y también porque en la herramienta, digamos, legal que utiliza para desvincularse de Cuba es el cabildo, que, como sabemos todos, pues era por común de todos. Es decir, para el común es una institución que todavía sigue en algunos pueblecitos, en el mío, por ejemplo, todavía existe el común de vecinos. Es decir, una fuerza colectiva, ¿no? Sí, en Canarias sigue existiendo el cabildo. El cabildo también. Es decir, que en ese sentido me gustaba jugar con esa especie de dos polos, ¿no? Yo recuerdo, ya que hemos hablado de Hollywood, hay una película de Mel Gibson en la cual se ve la enorme crueldad de los pueblos de Centroamérica,
la pirámide en la cual se asesina, se arranca el corazón en vivo a las personas, se tiran los cadáveres por las escaleras de la pirámide, y hay quien dice que Cortés era cruel. Bueno, sí, es una pregunta, sí, lo que te estoy haciendo, ¿no? Una afirmación. Sí. ¿Era cruel de verdad? ¿O es que para barajar aquellos personajes había que andarse con cuidadito, ¿no? Había que andarse con cuidadito. Cortés era severo. Yo prefiero decir severo. Pero claro, vamos a ver, hay que ponerse en situación. Los que salen con Cortés son 550 personas, junto con los marineros y los esclavos y tal. Bueno, pues menos de 1000, vamos a dejar las cifras, pues no, fluctúan, ¿no? 700, por ejemplo. Claro, no podían permitirse error, no había margen para el error. Entonces, Cortés lo que es un hombre que se da cuenta que tiene que implantar una disciplina férrea, pero hombre, si alguien lee, hace castigos ejemplares, imparte una justicia que es la de la época. No olvidemos a Bravo, Padilla y Maldonado como acabaron los comuneros, que son los mismos años que... Sí, aquí te está jugando la vida siempre. Te estás jugando la vida en todos los momentos, con agresiones, con envenenamientos, con enfermedades, con una serie de peligros que te están rodeando. Entonces, él tiene que aplicar un rigor en cuanto a la justicia y los castigos. Pero en cuanto a la idea de un hombre cruel, bueno, si uno lee las cartas de relación, se encuentra con un hombre pues que a veces se viene abajo emocionalmente y se conmueve del dolor ajeno. Entonces yo no creo que estemos ante un sanguinario, que es un poco la idea negro-legendaria clásica de los españoles en América. Él por ejemplo, cuando describe los últimos momentos del asedio de Tenochtitlán, cómo salen la población civil prácticamente famélicos, creo recordar que decía: no hay hombre que no se le quebrase el corazón. Y, hombre, pues yo creo que no cabe pensar que estamos ante un cínico de tal calibre que está poniendo eso para quedar bien en sus cartas de relación. O sea que yo creo que Cortés pues era un hombre de su tiempo, y en su tiempo pues a un traidor se le ahorcaba, y en fin, a un hereje se le quemaba. Esta es la vida real, la historia real. La historia real. Yo, además, hay una cosa que siempre he tenido muy en cuenta, y es que no entiendo cómo llegamos a la Noche Triste, si realmente fuese tan cruel, porque si fuese tan cruel podría haber cortado la situación que provocó el tener que salir de mala manera de México, perdiendo mucha gente, porque el problema es que esa retirada que él hizo le costó un tanto por ciento muy elevado de bajas. Sí, ahí la Noche Triste, hombre, aquí las cifras siempre fluctúan, ¿no? Pero la Noche Triste pues le dejó con la mitad de los efectivos prácticamente, o un 40% menos de los que él tenía, y la verdad es que fue una retirada que él trató de hacerla para salvar a sus hombres, pero que acabó en una verdadera catástrofe. Y ahí sí que además se nota, por volver a uno de los temas ya tocados, se nota que las alianzas que él había establecido pues eran sólidas, y que las condiciones que ofrecía a las poblaciones indígenas eran favorables, porque si ahí los tlaxcaltecas le dan la espalda, bueno, se hubiera quedado pues en tierra de nadie, hubiera sido aniquilado probablemente, y fue al revés. Y luego cuando vuelve, ahí es donde se le puede decir que es un poco cruel, cuando vuelve a México. Bueno, ahí ya, claro, es muy complicada. La conquista de México, hay una especie de entrega por parte de Moctezuma de su imperio. Moctezuma, que no era en absoluto un estúpido, aunque se le ha querido pintar así precisamente para quitarle valor a la conquista española. Entrega el imperio de algún modo pacífico. Luego efectivamente ocurre esto que decíamos de la Noche Triste, y ya Cortés se da cuenta que el asedio tiene que ser, él hace muchas ofertas de paz y de rendición a los de la ciudad, pero se da cuenta que hay una facción que no va a querer hacerlo de ningún modo, y acaba teniendo que destruir la ciudad. De hecho, él se duele de ello, porque él querría verle, lo dice en sus cartas, haber entregado a Carlos una ciudad tan hermosa como Tenochtitlan, pero se vio obligado a ir demoliendo casa por casa y quemándolas y derribándolas. Así se acabó con la gran ciudad mexica. Fue una conquista casa por casa, ¿no? Como un Stalingrado. Sí, fue un Stalingrado, efectivamente. Sí. Muy bien, y quizá todo esto es lo que hace que más adelante Cortés se vuelva un hombre, digamos, religioso y piadoso. Es una pregunta interesante. Cortés se va transformando con el paso del tiempo. Hay que pensar que él abortó una
una conjura encabezada por Villafaña. Esa es una conjura en la cual pues él descubre que hay una lista de gente que lo quiere matar. Y dicen los cronistas, bueno, él fingió no saber quién estaba en la lista. De hecho, en el discurso, después de ejecutar a Villafaña, aplicando la justicia al momento, pues él elogia a algunos de los que están en la lista porque él es un hombre hábil y sabe que no puede ganarse más enemigos en una situación, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya él lleva escolta, se vuelve un poquito más desconfiado, es lógico. Y sí que es cierto que en sus últimas cartas a Cortés se le ve con una dimensión mucho más religiosa que militar. Eso sí que es cierto. Sí, se le ve. Y además él, durante la conquista hay elementos providencialistas, pues la aparición de Santiago, la aparición de la Virgen, pero bueno, digamos que son efectos propios del prisma de la época, pero incluso son elementos bélicos clásicos en la reconquista española. Pero es cierto que sí, que al final de sus días él se vuelca en el ascenso social también, pero también tiene una creciente aureola religiosa. Eso es cierto. Hablas en tu libro ya al final prácticamente de esos 3 capítulos centrales que son los importantes de Alejandro Magno. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cortés, como decíamos, se le empieza a comparar muy rápidamente con grandes héroes clásicos, incluso con Aníbal, por cierto. Se le compara con Aníbal, con Julio César, con Alejandro, con Viriato, es decir, con héroes de sí, pero son muy completamente diferentes. Sí, pero bueno, son figuras que estaban en la mente, en el ambiente de la época, el Cid, en fin, las grandes figuras históricas legendarias en la medida. Con quien más se ha comparado a Cortés estadísticamente es con Julio César, por varios motivos. El primero, pues por sus victorias militares, pero sobre todo también porque él narra sus hazañas. Las cartas de relación son una especie de guerra de las Galias, pues narra de otro modo, ¿no? Y Cortés es no solamente un personaje militar, sino también un personaje político. Bien, pero a mí me interesaba mucho la figura de Alejandro, porque, por ejemplo, en el movimiento que se hace en la batalla de Otumba, a mí me recordaba mucho la estrategia seguida en Gaugamela por Alejandro. Por ejemplo, esa imagen me parecía la de ir directo a la cabeza o al corazón de la tropa enemiga, sabiendo que si atacas ese punto como un castillo de naipes se va a desmoronar toda esa estructura. Me recordaba mucho a la metodología de Alejandro. Pero además, Alejandro nos conecta con Aquiles. Alejandro quiso ser un émulo de Aquiles. Y el propio Cortés, muchos de sus hombres lo ven como un émulo de Alejandro. Pero es que además Cortés, y esto es muy interesante, dice que hay émulos suyos. Entonces a mí me gustaba esta especie de emulación en cadena, ¿no? Y me parecía muy atractiva la idea de Alejandro, que además es un fundador de ciudades. Y Cortés, pues lo primero que hace, como estamos diciendo esta tarde, es fundar un cabildo que es una población. Entonces, bueno, eso me llevó a la idea me parecía atractivo y además es completamente justificable porque está muchas veces comparado con Alejandro por parte de algunos analistas, dedicar un capítulo al paralelismo de Cortés como el nuevo Alejandro. Sí, a partir de lo que tú nos cuentas, concretamente, por ejemplo, esa emulación a Alejandro, yo hubiese entendido que Cortés se hubiese quedado indefinidamente hasta su muerte en México. Sin embargo, muere en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cortés es sometido a un juicio de residencia, como todos los conquistadores. Esto mucha gente no lo sabe. Estaban fiscalizados, y de hecho a algunos les costó la vida su mala metodología, su mala praxis, si se quiere, ¿no? Pero Cortés pues viene en principio a España, él regresa a España, él se casa con una mujer perteneciente a la alta nobleza castellana. Él quiere también ascender en la escala social y está durante un tiempo aquí pues resolviendo sus aspectos legales, y la muerte le sorprende ahí, pero su intención era haber regresado a su marquesado de Oaxaca, del Valle de Oaxaca, donde tenía 23.000 vasallos, o sea que 23.000 vasallos no está mal. No está nada mal. De hecho, él pleiteó mucho para que se le reconocieran como tales, ¿no? Y era un hombre muy, muy rico. Se ha arrojado sobre la imagen romántica esta del héroe caído al final de sus días. No, lo que tenía Cortés era cierto problema de liquidez, pero no de recursos. Bueno, que no había tarjetas Visa, vamos, en el momento. Pero no, hombre, Cortés era un hombre... Faltaba cash, como dicen los modernos, ¿no?
Y bueno, pues ahí muere Cortés, pero él quiso volver a su tierra, a su Nueva España, y quiso enterrarse donde enterró a su madre, ¿no? No es extraño que muriese tan joven. Bueno, hoy en día es joven, entonces sí 62. se moría joven, porque Isabel la Católica murió con 50 y tantos. Bueno, o sea, Cortés muere con 62. Hombre, es joven. más joven que yo. Bueno, pues tienes que resistir muchos más años. Tengo que resistir más años, ¿no? No, vamos a ver. Claro, Cortés, hay que pensar que sufrió muchas heridas en las guerras, es decir, cuando este es uno de los temas interesantes en este año en el que a lo mejor se hace alguna película. Hay que ver la crudeza de aquellas batallas y las situaciones. Tiemblo con lo de las películas. Claro, yo también tiemblo un poco, la verdad. Pero hay que ver que eran unas guerras no llenas de corazas resplandecientes, ¿no? Sino que eran unas guerras, pues, donde estaba el hambre, la sed, la enfermedad, las heridas, la cauterización, de las heridas. Hablan, por ejemplo, de cómo algunas veces se curan algunas heridas, insisto, con el unto de un indio, con la grasa de personas. Es decir, estamos en unas situaciones difíciles. Entonces, un hombre que ha estado en esos ambientes, aunque luego vivió en ambientes cortesanos, pues ha sufrido mucho, y es lógico pues que muchos acabarán muriendo con 62 años, como el caso de Cortés, o menos. Hay que pensar en Gonzalo que muere mucho más joven. Sí. Que era otro de los héroes. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. La conversación es maravillosa. Ahora te marco un reto. Defíneme en un minuto tu libro. ¿El mito de Cortés? Bueno, pues el mito de Cortés trata de algún modo de ahondar en qué hay más allá de ciertas apariencias relacionadas con Cortés, porque además Cortés la recoge por el hecho de ser una biografía sobresaliente. Es decir, que muchos de los aspectos de los ropajes que se le arrojan a Cortés son ropajes propios del Imperio Español. Eso es la intención que yo he tenido de ahondar en ello, y tengo también que decir que lo presento y concluyo con el hecho de que Cortés es un mito luminoso porque incorpora la historia universal a sociedades que estaban, pues digamos, desconectadas de la misma. Muy bien, pues lo único que me queda es darte las gracias y decirte hasta ese próximo día que tenemos dos cosas pendientes, dos cosas pendientes, que no se te olvide, no te olvides de uno que quiere ser amigo tuyo, Siempre. Y un amante de la historia. Yo soy un gran amante de la historia y me gusta hablar contigo. Hemos tenido con nosotros hoy a Iván Vélez. Yo tenía mucho interés en que él viniera porque mucha gente me hablaba de él. Yo le conocía de vista así para arriba y para abajo, pero no sabía que era un hombre que conocía también nuestra historia. Bueno, por supuesto, para ponerse a escribir hay que conocerla, pero me ha sorprendido porque no es que la conozca, es que, vamos, la domina total y absolutamente. Bueno, un aficionado, tampoco, sí. Pero bueno, apasionado, eso sí. Bueno, vamos a ver qué tal va la cosa, porque lo he desafiado a él y a alguno más a hacer una mesa redonda sobre estos temas, y creo que van a venir primeros espadas. Yo voy a ser el árbitro en discordia, de vez en cuando tiro un misil porque, bueno, sí, un poquitín, pero solo un poquitín de historia, y me gusta pues hacer que la gente se ponga nerviosa. Muy Iván, bien, pues nada, ha sido un placer y a tu disposición. Pues gracias. Agradecidísimo por tu venida y muchas gracias. Hasta el próximo día. Bueno, y antes de despedirnos, definitivamente, pues comentaros algo muy importante, y es que la editorial La Espada y la Pluma está liquidando sus excedentes de libros de los últimos años, fundamentalmente libros como el Santísima Trinidad o la Santa María, también libros como Bailén o Castalla, en cuanto a guerras napoleónicas, y algunos libros más que tiene sumamente interesantes. Los liquidan al 50% de su valor facial y sin gastos de envío. Lo único que tenéis que hacer es, podéis ver la página web de la editorial La Espada y la Pluma, donde vienen todos estos libros, pero el pedido, si queréis hacer el pedido, tenéis que hacerlo al info@laespadaylapluma.com. Os enviarán los libros prontamente con el 50% de descuento y sin ningún cargo por los gastos de envío. Y finalmente, pues deciros que podéis escuchar en iVoox nuestros programas, o en la propia página de radioya.es están los podcasts, y también podéis seguirnos en Facebook, en la página de Aventuras, y en Twitter, en la página de Aventuras Espada. Y bueno, pues nada, amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.